hemos callado en mil situaciones, ¿no? Tal vez puede ser con amigos, con familia, en algún grupo que hayamos conocido de nuevas o en algún grupo que ya conocemos, en el trabajo. En la familia hay diferentes situaciones, ¿no? Cuando nos sale eso de mejor me callo, puede ser perfectamente porque estamos en pareja y de repente, pues, no sé. Ya estás hablando demasiado. Que no nos hemos presentado. ¿Cómo se Bueno, siente? ¿Cómo se siente cuando te mandan callar? cuando te mandan callar, eso es otra cosa. Cuando Eso te es otro mandan... tema, ¿eh? Bueno, soy Gabriel García Sáez Yo soy y Esperanza Sánchez. Hay que poner un poco de intriga, que si lo damos todo ya de empezar, ya, ¿no? vamos a presentarte este tema. Es un tema muy interesante. Y sí, Entiendo. también te pueden mandar callar. Totalmente. Es que de hecho, bueno, ahora iremos profundizando, pero yo creo que muchas veces nos callamos por el miedo a que nos callen con una mirada, con una crítica, con pero ¿qué has dicho? ¿Que estás tonta? Entonces es mejor me callo, ¿no? Es una de las opciones. Sí. En lo que estaba diciendo, el tema de las parejas, cuando es en pareja muchas veces, pues, por evitar el conflicto, ¿no? Tenemos ahí un poquito delicada la situación o directamente ciertas cosas no queremos preocupar a la pareja por el periodo que estén pasando. Hay mil situaciones, ¿no? Eh, el tema de los niños o los mayores. Muchas veces nos callamos por cargar nosotros la responsabilidad o no herir la sensibilidad de aquellos a los que queremos, que les tenemos al lado. Y de ahí empezamos a callarnos, a guardarnos, no nos ponemos tristes delante de... No vayamos a preocuparles, no vaya a ser que ellos también se pongan tristes o algo así, ¿no? Eh, las ideas parten todas de nuestra mente, ¿no? De la, cómo empezamos a intentar darle vueltas. En el caso del trabajo, por ejemplo, ¿no? En el trabajo pueden surgir mil situaciones en las que, claro, teniendo en cuenta esa parte en la que, pues, el trabajo es importante, nos da de comer, tenemos el sustento del dinero y, y bueno, por evitar incluso llegar a perder el trabajo o guardar buenas relaciones, pues a partir de ahí empezamos a callarnos, a guardar nuestras formas de ser o incluso a ocultar nuestras emociones. Exacto. Bueno, hoy, como veis, estamos hablando de mejor me callo. Una situación que creemos que, bueno, se ha dado mucho probablemente durante el confinamiento. Y bueno, igual que la semana pasada hablamos de la soledad y queríamos, bueno, tratar este tema que consideramos que es muy importante antes de olvidarnos o salir del todo del confinamiento, porque el hecho de que nos abran las puertas nos puede hacer pensar que hay muchas cosas que se resuelven, pero queríamos poner atención a varias cosas. Una de ellas es esta, ¿no? Cuando nos callamos, que probablemente en el confinamiento lo hemos vivido de forma más intensa y si no lo trabajamos o no lo miramos de frente, podría pasar desapercibido ya en periodo de puertas abiertas, podríamos decir, pero eso no significa que se haya resuelto, simplemente ha cambiado la situación externa y parece como que, bueno, ahora ya me puedo expresar con mis amigas o con otros compañeros y ya no tengo esa necesidad o ese sufrimiento como cuando estaba encerrada en casa. Pero como digo, pueden cambiar las situaciones externas, puede parecer que tú te empiezas a sentir de otra forma, pero al final el conflicto está ahí dentro. Y lo vemos que sucede pues tanto con la pareja, como estaba diciendo Gaby, en el trabajo, con los hijos, con los mayores, hay una gama muy abierta. Entonces, pues para los que nos van acompañando en directo, la primera pregunta que os queremos compartir es, ¿en qué situaciones te sueles callar? Nos gustaría que nos fuerais ya escribiendo vuestros comentarios para que podamos interactuar, si tenéis preguntas o contestar a estos comentarios. A ver si esto os pasa a vosotros o no. El tema del silencio, eh,
es algo que emocionalmente dificulta mucho el tema de cuando nos callamos, cuando decidimos callarnos, cuando me surge esa parte de mejor me callo. Porque nos dificulta el poder expresarnos, el poder entendernos nosotros, porque cerramos ahí y el que nos entiendan sobre todo. ¿Y por qué si me callo no me puedo entender? Pues porque directamente no expreso nada, o sea, no sale nada de mí. Lo único que es ocultar, cerrar y que todo pase dentro. ¿Las sensaciones las puedo sentir igual? Sí, pero como no hay expresividad, hay un momento en el que siempre cortamos y no puede haber un entendimiento del siguiente paso. ¿Qué me pasa a mí cuando me callo? Si no continúo expresando, no puedo seguir entendiéndome. Entonces es muy complicada el tema del silencio, pero muy, muy común. Porque, bueno, es el tema de las relaciones sociales, ¿no? Las relaciones humanas y todo lo que nos ocurre. A veces, pues podemos pensar que también es justificado, ¿no? Y tiene sentido. Pero no vamos tanto a esa parte, sino a lo que te pasa a ti, a lo que nos pasa cuando tomamos esa opción. Exacto. Y hemos dicho, bueno, ámbitos, según el ámbito, eh, hay motivos diferentes que nos llevan a callarnos. Pues si estamos en el entorno del trabajo, muchas veces es, bueno, pues para que no me echen, para que no me despidan o para evitar esos conflictos con los compañeros, que no haya mal ambiente. Y entonces, pues bueno, elijo callarme, ¿no? O porque, o no, bueno, elijo, no tengo más remedio que callarme, ¿no? Mejor dicho. O así lo vivimos, porque remedio, opción, siempre tenemos la de irnos de ese puesto de trabajo, pero claro, la economía a veces no lo permite, se nos cierran las opciones, creemos que no hay salida y que, bueno, que mejor guardar eso que tengo aunque no me guste que probar ventura, ¿no? Entonces eso nos lleva muchas veces a sentirnos presionados en situaciones que no nos gustan, pero bueno, que tenemos que aguantar por la familia, por ese trabajo. Después, pues con el tema de la pareja misma, pues lo que hemos comentado, ¿no? El hecho de que no me entienda. A veces uno empieza en las relaciones con buena intención y sobre todo las mujeres somos, o por lo menos las que yo conozco, somos más de hablar, ¿no? Los hombres son como de pocas palabras, muchos de ellos. Y entonces es como las mujeres tenemos esa necesidad de hablar y de que las cosas se resuelvan hablando. Y a veces, pues la pareja es como al contrario, es como, pero ¿para qué le vamos a dar vueltas a esto si no llegamos a nada, ¿no? Y al final, pues la mujer, o bueno, mujer o hombre, la persona que se siente de esta forma, como no comprendida, al final terminas por rendirte, no callarte y bueno, pues ya me desahogaré o ya compartiré con mis hermanas, con mis amigas, con mis primas, con alguna persona que sienta que me escucha y que me entiende y que no me juzga. Después tenemos el área de los hijos, ¿no? El callarnos por no preocuparles, o porque sentimos que, bueno, que son temas que no les incumben a ellos, pues si hay un problemática o dificultades entre la pareja, pues no lo vas a hablar con los hijos, ¿no? O si ha habido algún accidente, una enfermedad, como ha sido, por ejemplo, el tema que hemos vivido ahora, pues es como que se mantiene a los niños apartados en un secreto que pensamos que le estamos protegiendo porque son cosas que no son adecuadas para niños, pensando que ellos no saben gestionar y le podemos generar un trauma o un conflicto y es todo lo contrario, porque ellos no entienden qué pasa, pero sí que están sintiendo unas emociones revueltas que ellos perciben, pero no saben encajar ni ubicar. Entonces sí que genera mucho más confusión, pero por parte de los adultos es como que, bueno, me callo, mejor me callo y ya cuando crezca podré compartir con ellos, ¿no? De hecho, Y sí, el tema de los niños, eh, como ellos son como libros en blanco, que desde que van teniendo experiencias empiezan a escribirlo, ¿no? Se empieza a escribir a través de las vivencias que tienen. Y cuando nosotros nos aproximamos hacia ellos con esa contención, ellos sienten esa contención y aprenden de nosotros, nos aprenden. Cuando nos están aprendiendo desde esa contención, ellos seguramente acaben conteniendo también. Entonces, no solamente estamos, no solamente estamos ocultando algo,
sino que ellos aprenden eso. Pero no solamente va por ahí, sino que una vez ellos noten esa sensación, porque son muy listos además, y, y cuando empiezan a identificar que algo falla. Está pasando algo, están preocupados, pero no pasa nada. Eh, algo descuadra, no hay coherencia entre lo que hay fuera y lo que se está expresando por un lado y lo que parece que hay dentro, esa preocupación. Y muchas veces esto no solamente aprenden eso, sino que encima ellos lo pueden llegar a sentir como que son apartados, no son queridos, no son tenidos en cuenta, como si en parte no fuesen tan importantes como para compartir algo importante que está pasando en casa. Y es casi, como se suele decir, es peor casi el remedio, como dicen, que la enfermedad. Porque ponemos un remedio porque creemos que es la mejor situación, la mejor solución, y todo lo hacemos desde aquí, pero no lo hacemos desde lo que sentimos. No estamos hablando de sacar toda la información que hay que dar, ¿no? Con detalles, porque no es necesario. A ningún bebé le enseñaríamos a escribir, ¿no? Cada uno tiene su proceso y no tiene sentido. Pero en ningún momento diríamos, no, a un bebé no se le expresa el cariño, o si me enfada algo no se lo expreso. No, porque eso sí que lo entienden. Y de igual manera, cuando hay mucha información, no es necesario expresar toda la información, pero sí esas emociones. Y eso es lo que hacemos cuando nos callamos. Eh, Todo eso se está moviendo. Incluso les genera confusión, como dices, lo replican, lo van a imitar y además es que les genera culpa porque ellos siempre se sienten responsables de todo lo que pasa en casa. Entonces es como si mis padres están tristes es porque es por mi culpa, es como que yo estoy haciendo algo mal o si no me hablan es porque no me quieren o porque no me consideran importante. Ellos no entienden la preocupación del adulto, ¿no? De protegerlos, sino todo lo contrario. Como decía Gaby, se sienten excluidos, culpables, menospreciados y encima están aprendiendo a replicar eso mismo, la contención, el silencio, el no compartir, no expresar. Que eso al final lo que nos lleva es a las explosiones, porque cuando retenemos, pues la consecuencia es que por algún sitio saldrá. Y Entonces, bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué te lleva a callarte? ¿Qué te lleva a ti a callarte? Eh, Puedes contestar esas dos preguntas, ¿no? ¿En qué entorno y qué es lo que te lleva a ti a callarte? y digo yo, El- ¿tú crees ¿Sí? que van a hablar aquí ahora? Eh, bueno, si es escrito, hay que escribir. Es un tema complicado, ¿no? Estamos diciendo que te callas y dirá, y a ti te lo voy a Habla, decir. habla, habla ahora. Habla ahora o ¿Qué te- calla para siempre. Luego el tema de los mayores, ¿no? También ocultamos cuando a los abuelos, a gente que ya empieza a ser más anciana, muchas veces también les ocultamos cosas, ¿no? Les ocultamos por no preocupar, porque a lo mejor están medio enfermos o tienen alguna afección en el corazón y no quieres pues que carguen con más, ¿no? Ya tienen suficiente, ya solemos decir, ¿no? Y, y luego también lo que ocurre es que todas esas preocupaciones que nosotros tenemos puede ser que ellos también las tengan. O sea, cuando nosotros callamos por no preocupar al otro, lo que ocurre es que el otro eh, se siente con una mayor dificultad para expresar lo que a él le preocupa. Fijaos lo que ocurre, ¿no? Yo no expreso lo que me preocupa y dificulto o creo un ambiente en el que no hay esa sensación de apertura. Con lo cual, el otro, en este caso un anciano, pues le cuesta expresar o no se siente tan cómodo para poder expresar y darle y volcar esas preocupaciones. Y cuando volcan esas preocupaciones es cuando pueden empezar a entenderlas, a tomar conciencia sobre ello y, y poder intentar dar otro enfoque a lo que sienten. Totalmente.
Y fíjate, ¿no? Pues qué importante, como estamos diciendo, no solo la importancia de educar a nuestros hijos desde el ejemplo, sino el permitir y el ayudar a las personas que nos rodean, en este caso que estamos hablando ahora de las personas mayores, nuestros padres, abuelos, familiares, cómo nuestra apertura les puede ayudar a ellos a expresarse. O sea, es que importante es trabajar en nosotros para que después la energía, las emociones, lo que se mueve a nuestro alrededor, cambie. Porque a veces caemos en el error de, es que como él no habla, pues yo tampoco hablo, ¿no? ¿Para qué voy a hablar si el otro no me dice nada? Pero muchas veces, bueno, muchas veces no, siempre, una acción va a generar un movimiento alrededor. Entonces, qué importante que empecemos a tomar la responsabilidad de eso que me pasa a mí sin esperar que el otro cambie, sino observar cómo yo me estoy sintiendo, qué me pasa a mí, qué me impide callarme y no justificarlo solo con que es que el otro no me entiende o es que no me valora o es que no quiero preocuparle, sino qué me lleva a mí a callarme. Esa sería la pregunta, bueno, la pregunta perfecta, ¿no? Para empezar a cambiar esa situación, porque está claro que cuando nos callamos no nos sentimos a gusto. Y esa sería un poco la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando te callas? ¿Qué se mueve ahí dentro? Qué está sucediendo? O sea, hay dos partes. El por qué me callo, qué me lleva a callarme y cómo me siento cuando me callo. ¿Son dos, Gaby, o es lo mismo? Totalmente distinto, ¿no? El motivo que normalmente sale de aquí y la sensación que normalmente señalamos aquí, ¿no? Pero sale de otro lado, no es mental. La sensación la sentimos en el cuerpo. Y entonces el motivo, pues, pueden ser diversos. Incluso ante la misma situación, podemos hablar con otras personas, pedir consejo y nos pueden decir, no, es que eso te pasa por esto. Y otra persona te dice, yo creo que si haces esto, pues te va a servir porque seguramente lo hagas por este motivo. Pero muchas veces esos son motivos mentales. Al final, cuando empiezas a indagar en la sensación, muchas veces te darás cuenta que aunque intentes hablar en momentos en los que te cargas un poco de valentía y dices, venga, que voy a hacerlo, en ese momento estás como empujando, luchando, te cuesta hacerlo igualmente, aunque el motivo no esté ahí o aunque el motivo sea justo ir a por ello. O sea que muchas veces el motivo es una cortina, ¿no? Es algo que está ahí, pero cuando empezamos a darnos cuenta de que aunque cambie el motivo, yo no me expreso o me cuesta, o si lo hago, al final es como forzado, o me expreso con miedo, o a veces con rabia, porque lo suelto de golpe y ¡bum! Y la otra persona dice, ¿qué ha pasado? Pero si yo no sabía que te sentías así, ¿y cómo estás tan cabreado o tan cabreada? Ah, es que, no sé, es que me ha salido así. Me ha salido así. Claro, me ha salido así. Porque nunca me sale. Y como dice, ¿no? Cuando decía Esperanza, al final contenemos y casi es una explosión. Sale como si fuese una olla express. O la situación en la que por hablar, el otro día lo comentaba, creo que era Katia, por hablar el otro se enfada conmigo. Es como siempre me he callado y ahora venga, hago un intento para expresar, para decir cómo me siento, qué pienso, pero el otro reacciona muy mal. Entonces es como, bueno, tengo que volverme a callar porque mis cambios no están gustando en el entorno. Y ahí comentábamos la importancia de si tú hablas o decides decir algo porque has hecho un trabajo personal, emocional, interno y te sientes en coherencia con lo que estás diciendo, o más bien lo dices desde la parte mental, esa parte adulta que es como si te avergonzaras de quedarte callada o callado y dices, venga, va, habla, ¿no? Un poco a lo mejor lo que escuchas de otras personas que te dicen, es mejor hablar. Vale, pues venga, voy a intentarlo, pero lo haces más desde el tengo que hablar o debería hablar porque esto es mejor, pero no porque tú lo sientas. Y ahí es cuando se genera el conflicto con el entorno, porque no, tú no estás siendo coherente y el entorno percibe también esas sensaciones. Entonces, qué importante cualquier cambio que hagamos que sea desde dentro, de dentro hacia afuera.
un cambio que nazca de mí, de mi parte emocional, por supuesto, no de la parte mental, que sería más el tengo que o el debería, ¿no? Cuando estamos ahí, ahora que estamos viviendo esta situación de confinamiento, de estar en casa, pues eso, las relaciones mucho con nosotros mismos y con las personas que tenemos más cercanas y poco más, ¿no? Ya podemos hablar por teléfono y pueden ser otras relaciones, ¿no? Ya es más distante, no es como el día a día que estamos en roce continuo. O al final, si estamos solos, pues igual, ¿no? Estamos, pues, en relación con nosotros mismos. Pero todo esto que se nos mueve, cuando mantenemos silencio, es como si de alguna manera nos confináramos en nosotros, en nuestro espacio. Es como si cogiéramos esas cuatro paredes en las que estamos en casa y las pusiéramos alrededor de nosotros, ¿no? Nos rodee gente o no nos rodee gente. O sea, vivamos con gente o no, salgamos a la calle y veamos eh, esa sensación de silencio, de mejor me callo, de mejor no expresar. Al final lo que hace es como generar ese muro alrededor que me distancia de los demás. Y muchas veces, justo hablábamos de la soledad, puede llegar incluso a crear o a llevarnos a una sensación de soledad. Pero al final somos nosotros los que estamos no gestionando esa primera parte, esa incapacidad de expresar, y de ahí empezamos a tener consecuencias, reacciones, explosiones. Cuando expresamos, ¡boom!, con impulsividad, una impulsividad extrema, con rabia o con una tristeza brutal. Y de repente, ¡fum!, soltamos, ¡bum!, me quedamos a gusto, pero bueno, al de enfrente, ¿cómo le ha sentado eso? ¿O cómo lo ha recibido? Es que no he soltado realmente lo que iba a expresar, lo que sentía, sino lo he expresado con una acumulación de sensaciones y de tiempo sin expresar. Con lo cual el Claro. mensaje poco llega. Y a ver, después aparece la culpa también, porque no queríamos reaccionar así o viene el arrepentimiento, ¿no? Entonces, al final la pregunta es, bueno, ¿cómo he ido acumulando toda esa energía, esa represión que he ido acumulando y no me he dado cuenta? Esa es una parte súper importante, ¿no? Que de hecho pues, es la base o es el principio de lo que trabajamos en los talleres de educación emocional, Jaume Campos, que, bueno, esta semana hemos estado con la fase 3 y ese es uno de los cambios impresionantes, ¿no? Que se van dando cuenta los alumnos, el ir identificando cómo yo me voy cargando en el día a día y no me doy cuenta, sino que voy normalizando, bueno, mejor me callo, no pasa nada, por no incomodar, por no molestar, pues por todo lo que estamos diciendo, voy callando, 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 voy tragando y después pues exploto. Entonces ahí está el verdadero trabajo, ¿no? No en hablar, silenciar o sino qué me impide a mí hacer esa gestión diaria, tanto a la hora de expresarme como si me callo o exploto, bueno, cómo voy trabajando todo eso que se mueve dentro de mí. Uno de los conceptos, por ejemplo, relacionados con la parte esa emocional, que es como esa, ese funcionamiento de cada organismo, ¿no? Cada organismo, nosotros, las células, cualquier organismo, cualquier animal, al final hay ese intercambio entre lo que hay fuera y lo que hay dentro. Incluso a la hora de lo más físico, comemos y luego, pues, desechamos y nos quedamos con parte. Hay ese movimiento tiene que ser continuo en la vida, es parte. En el mundo emocional es igual. Cuando ocurre algo, lo sentimos. Si ese funcionamiento eh, no lo bloqueamos, que a veces no es que queramos bloquearnos, sino que directamente está bloqueado, pero de manera inconsciente. O sea, no sabemos por qué. Pero si no bloqueamos esa parte emocional, entonces ese movimiento es continuo. Ocurre algo fuera, yo siento algo, lo gestiono,
parte puede quedarse y parte puede continuar. Puedo expresar algo y continúa, ¿no? Ese movimiento. Yo hago con lo que recibo, pasando por sentirme a mí mismo. Pero cuando eso no funciona así, entonces muchas veces recibo y de ahí no pasa. Empiezo nada más que a acumular, acumular. O a veces no me doy ni cuenta de que estoy recibiendo. No percibo el exterior, me quedo demasiado aislado. Y bueno, pues me ven así como, pues no le conozco muy bien. Llevo muchos años, le conozco hace muchos años, ¿no? Pero realmente no le conozco bien. No sé cómo será esa persona. Claro, porque no hay ese contacto emocional. Exacto. Y bueno, con esta pregunta que decíamos, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando te callas? Sería pues un punto clave, ¿no? Para que es donde un poco se inicia todo o donde se sigue ese acumular de emociones, ¿no? Que es lo que hace que después explotemos. Entonces, una de las emociones que podemos sentir, pues hablábamos del trabajo, ¿no? Cuando estamos obligados a hacer lo que dice el jefe o a no quejarnos de los compañeros o si hay algo que no nos gusta, pues eso nos puede generar mucha impotencia, ¿no? Rabia, eh, bueno, la resignación de no poder expresar lo que yo quiero, la sensación de injusticia y, por supuesto, de agotamiento, ¿no? Al final, porque es estar manteniéndose en un lugar donde no me siento comprendido ni entendido y bueno, tengo que seguir yendo cada mañana. Y después nos extrañamos que nos cuesta levantarnos de la cama o que llegamos agotados a casa y decimos, pero si es que no he trabajado tanto, ¿no? El trabajo era de estar sentado o muy poco esfuerzo físico y nos extraña el cansancio que podemos llevar a casa cuando llegamos. Ahí lo interesante es observar todas esas emociones que hemos estado sintiendo a lo largo de la jornada laboral, porque pasan desapercibidas, las tomamos como normal, como que no me queda otra, pero eso está generando esa lucha dentro de ti que al final se refleja en la parte física porque se termina somatizando. Incluso pues llegamos con esa carga y lo descargamos con la familia, con la pareja, con los hijos. Entonces ahí pues sí que es importante ese trabajo no solo por nosotros, eh, sino también por la familia, ¿no? Porque al final terminamos descargando con ellos y eso pues puede perjudicar o perjudica directamente las relaciones con la pareja, porque bueno, la pareja está a lo mejor esperando que os encontréis y tú igual con tu pareja y entonces se genera ahí un conflicto porque tú vienes cansado, cabreado, cabreada y el choque está asegurado, ¿no? Entonces, fíjate cómo hasta dónde podemos arrastrar las consecuencias del silencio. Lo primero que podríamos centrarnos cuando estamos en este silencio, cuando ocurre algo, ya sea fuera o ya sea dentro, porque en esto es lo que ocurre, ¿no? Algo me mueve y puede que el exterior tampoco se haya movido nada, simplemente haya sido algo que haya pensado, algo que haya querido decir pero no he podido decir, o algo que me ha, me ha- me ha surgido cuando alguien me ha dicho algo o ha ocurrido algo, ¿no? Y ahí en ese momento, ¡pum! Silencio, ¿no? Decido callarme. Y en ese momento normalmente notamos algo. Que no seamos conscientes no quiere decir que eso no esté ahí. Notamos una sensación. En la garganta es la expresividad. Si nosotros nos callamos, la sensación seguramente la notemos ahí en la garganta. Cerramos. Se nota como si hubiese ahí algo, una bola. Algo como si estrangulara, como si cerráramos un poco la garganta. Esa incapacidad de expresar lo que nos pasa, lo que queremos expresar o la petición que queramos hacer. O a veces es más una sensación en el estómago, que estamos queriendo expresar, pero no es tanto esta parte, o sí, porque puede ser a la vez, sino esa incapacidad de llegar y hacerlo. Ya no el hablar, sino el llegar hasta ese punto para hablar. El, ¿Qué hago? ¿Tengo que acercarme a esa chica y porque me gusta?
o a ese chico, ya no le voy a hablar desde 100 metros, o ya está allí o donde sea. O a lo mejor tengo que llamar o lo que sea. No, es la acción. Yo no voy a llegar hasta el punto en el que vaya a hablar. Directamente no voy a tener la oportunidad. Empiezo a notarlo en el estómago. Incapacidad de tomar la acción, de tomar el movimiento, de dar el paso. Ya el cuerpo me está diciendo algo. A partir de ahí ya me puedo empezar a entender. Si no lo notamos, se trata de respirar un poco y empezar a intentar tomar conciencia, porque eso está ahí. No quiere decir que no lo notemos que no esté. Lo que pasa es que ha pasado desapercibido, porque le hemos dado importancia a otras cosas o porque directamente no le hemos dado la importancia que merecía. Pues estamos tan acostumbrados que el cuerpo se queje, podríamos decir, no, me duele aquí, allá, pero lo achacamos a algo, ¿no? No, es que he dormido mal o es que he cogido frío y entonces tengo la garganta así como con carraspera o con afonía, o el estómago es que siempre me sientan mal las comidas o he comido mucho. Entonces esa justificación de entender o creer que entiendo por qué me pasa hace que lo normalice y lo pase por alto. Pero realmente pues es nuestro cuerpo que nos está hablando y solo nos hace falta pues entenderlo, ¿no? Para poder descifrar el mensaje. Y eso es un trabajo emocional. No se puede, estamos muy acostumbrados o nos han enseñado a gestionar las emociones y lo que nos sucede, las dificultades, todo lo que nos impide conseguir lo que queremos, trabajarlo desde la mente, ¿no? De, venga, esfuérzate, inténtalo, empuja, va tú si puedes, y eso ayuda, pero después realmente la sensación nos vuelve a frenar. Entonces, si la sensación de que no puedo expresarme, de que no puedo decir o hacer algo, es una sensación que tengo en el cuerpo, es por el cuerpo por donde hay que empezar a trabajar. Y aunque la mente es una parte del cuerpo, pero no me refiero a eso, ¿no? Con pensamientos, que es la parte más adulta, la que nos dice lo que debería ser, lo que tendría que ser, sino más desde qué me está diciendo la emoción, que es la que realmente nos da la respuesta. Otras emociones, por ejemplo, que nos podemos encontrar cuando no expresamos lo que queremos decir, puede ser el miedo. Muchas veces el miedo está ahí conteniéndonos porque tenemos miedo a esa reacción de la otra persona, si se va a enfadar, si me va a criticar, si se va a reír. Y ese miedo me está paralizando y me va a llevar al extremo, como decía Gaby, de no ni siquiera acercarme a la situación, de dar vueltas, de sabotearme, a veces incluso con días, con meses de distancia. Yo que trabajo, por ejemplo, con las madres emprendedoras, ¿cuántas mujeres se quedan absorbidas por las responsabilidades del hogar y a lo mejor tienen un pequeño proyecto que quieren iniciar, pero no terminan nunca de dar el paso? Y la sensación es que no tengo tiempo, de que tengo muchas responsabilidades o no sé por dónde empezar. Y realmente es el miedo que nos está paralizando internamente, el no saber cómo desarrollar eso, si seré capaz, si va a gustar, el cómo iniciar algo que, bueno, desde esa incertidumbre puede paralizar totalmente, ¿no? Y es el miedo lo que está ahí dentro queriendo manifestarse. El regalo es que si entramos a nivel emocional, pues vamos a encontrar muchas respuestas, ¿no? ¿Qué otra emoción, Gaby, ves tú? Bueno, quería comentar, dentro del miedo, es que el miedo es tan extenso Hmm. porque me he acordado yo de varias cosas. Primero, me acuerdo que mi abuela, cuando yo era pequeño, muchas veces, sí, pues eso, con el cachondeo, a lo mejor, pues decíamos alguna chorrada en plan de política, ¿verdad? Que tampoco entendíamos mucho, pero como veíamos que reaccionaba, pues a lo mejor soltábamos alguna tontería, ¿no? Y, y entonces, claro, mi abuela vivió la época de la guerra civil, justo le pilló con 20 años. Y, y entonces siempre decía, cállate, cállate, que no te escuchen, que no sabes nunca lo que puede pasar con eso, que te escuchen, ¿no? O sea, eso que vivió, que claro que fue muy fuerte, fue una época muy fuerte, continuó así, incluso cuando ya no estaba ese momento. En aquel momento sirvió porque había miedo y porque se veía
que si hablabas de ciertas cosas, pues te podían denunciar o podían pasar cosas. Pero 10, 20, 30 años, 40, pasaron los años y eso siguió así. Y mi abuela, pues, vivió ya en otra época en la que no había guerra y ni había ese tipo de cosas que a ella le pasaron, pero seguía con esa sensación de estas cosas no hay que hablarlas, porque nunca sabes lo que puede pasarte, ¿no? Y en parte, desde la parte mental, tiene todo el sentido, ¿no? Pero desde la parte emocional no tiene sentido porque cada momento es diferente. Sin embargo, lo estamos viviendo desde el mismo enfoque. Estaba pensando también en todos esos chavales, niños, incluso gente que recibe algún tipo de maltrato, ¿no? Y que desde ahí surge ese miedo. Eh, el maltrato, tanto en el trabajo, ¿no? El moving, el bullying o el maltrato directo en las casas, ¿no? Eh, ahí hay mucho miedo. No solamente ese miedo de la parte física, sino miedo de lo que yo pueda decir, de la reacción del otro, ¿no? Y el tema es que mucha gente podría pensar, ya, pero ¿y por qué no sales de ahí? ¿Y por qué no haces esto? Lo vemos tan claro, ¿no? Desde el mundo mental, pero desde el mundo emocional, ¿qué es lo que estamos sintiendo? ¿Qué es lo que siente esa persona cuando está ahí? Esa incapacidad de lo que estamos hablando, incapacidad de expresar, incapacidad de tomar la acción, de salir de ahí. Claro, es que si no se gestiona eso, no hay esa capacidad de poder tomar la decisión y salir. Si se hace, puede ser casi de carambola, o algunas veces porque alguien nos ayuda y más o menos salimos medio forzados. Pero esa capacidad interna, que la tenemos, pero lo único que pasa es que está bloqueada, está pues permanece como oculta o bloqueada y no nos permite salir de esas situaciones. El miedo es algo que en el tema del silencio es brutal, pero la salida está en el mismo sitio, igual para todo. Es entrar en lo que sentimos, aparte de lo que haya, ¿no? De toda la ayuda social, medidas y todo eso, ¿no? Pero me refiero ya más emocionalmente y personalmente, cada uno consigo mismo, la salida de eso, porque muchas personas, yo recuerdo haber hablado pues con personas que hayan sufrido en algún momento de su vida maltrato y recuerdo una conversación en la que te dicen, es que yo no sé qué es lo que hago, que acabo al final con personas igual, me acabo cruzando con personas igual, acabo teniendo personas a mi alrededor que siguen haciendo lo mismo, ¿qué es lo que hago? Parece que hago yo, que me acerco yo a esas personas, que las atraigo, pero porque ese tema no lo hemos resuelto. Y al final continuamos desde ese punto, desde ese silencio y desde ese no hacerle caso a lo que sentimos y no entendernos. Y hasta que eso no lo entendamos, vamos a continuar con ese silencio interno, con ese silencio con nosotros mismos y con esa falta de comprensión. Pero bueno, aparte de esto, otras emociones. Espera, mira, porque entiendo que está al hilo de lo que nos escribe, por ejemplo, Caro Scheuer, que dice, ¿cuántas veces me pasa eso? Me callo por temor a la reacción de la otra persona o porque el otro levanta un poco su voz y yo ya me callo. Exactamente. Claro, pero ahí muchas veces podríamos decir, es que lo que tiene que hacer la otra persona es poner un volumen de voz que sea menor. Mm. Porque es que si me hablaran más bajito, pues yo no me cohibiría. Que es que tienen la culpa, ¿no? Y desde ahí tampoco vamos a solucionar nada. Estamos nada más que echando balones fuera. Cuando empezamos a mirar hacia adentro, es cuando empezamos a tomar responsabilidad de qué me pasa a mí cuando el otro habla con cierto volumen de voz. Se esté expresando desde el cabreo, desde la tristeza y grite más, porque también podemos gritar desde la tristeza, o de cualquier otra situación, o que se ha sorprendido, que nosotros, ¡pum!, notamos ahí. ¿Qué nos pasa a nosotros con ese momento? ¿Dónde lo notamos? ¿Lo notamos aquí? ¿Lo notamos aquí? ¿Lo notamos en el pecho? ¿Dónde está? Y a partir de ahí, empezar a trabajarlo, porque el decir, no, voy a intentar no callarme cuando alguien grita, pues ya tenemos la lucha montada.
Y ya sabemos quién pierde, ¿no? Cuando luchamos contra nosotros, ya sabemos quién pierde. O pierdo yo o pierdo yo. Totalmente, así es. Después tenemos, bueno, el miedo está muy cercano a la contención, ¿no? Al retener. Hay hay una mezcla ahí, ¿no? Entre contengo y, bueno, un poco lo que comenta Caro, ¿no? Ahí puede estar el miedo, pero puede haber todo tipo de sensaciones internas y emociones que no sabemos, ¿no? Que están ahí incluyendo, si es rabia, si es impotencia, porque al final es la misma sensación de verme como por debajo de la otra persona, ¿no? El darme, ¿ves? Justo lo que acabo de poner, me achico y me escondo como dentro de un, ¿qué es eso? No sé qué dibujo ha puesto, como dentro de un, de una caracola. Me achico y me escondo como dentro de una caracola, claro. La sensación de miedo como que me encoge, ¿no? Y después me siento mal porque o creo que me he acobardado, me he achicado o no he sabido afrontar esa situación, no he respondido, no he sido valiente. Y entonces me siento mal conmigo misma, me castigo, que es la lucha que comenta Gaby, y todavía me encojo más todavía y me borro del mapa yo, ¿no? Me termino aislando. Entonces eso pues al final va a generar otras emociones como un caracol, vale, como lo que decíamos, la rabia, que lo podemos proyectar hacia el otro, pero al final es conmigo mismo, ¿no? Por permitir esta situación. Y entonces ahí nos castigamos duro, ¿no? Desde la mente es como si viéramos nuestras acciones, esas emociones de miedo, y nos castigamos. Es como si lo que nos decían nuestros padres, ahora me lo digo yo a mí misma o a mí mismo y me enfado, me callo, me enfado y yo tengo ahí todo el cóctel de emociones, ¿no? Por eso dice Gaby que al final pierdo yo sí o sí, por todos los lados. Importante también es lo primero que notamos, es muy importante en cuanto a detectar que nos pasa algo, ¿no? Nos damos cuenta. Luego surge una emoción, surge una sensación en el cuerpo y detrás de eso, pues está ese punto en el que nos hacemos pequeñitos, ¿no? Eso, donde me achico y me escondo como dentro de un caracol. Eh, Ahí es cuando ya empezamos a notar otra sensación, ¿no? Que es más un sentimiento, algo más profundo. Ahí es cuando ya empezamos a ver si es que me siento poca cosa, que no tengo mucho valor, o que no me dan valor, o desvalorización, o desconfianza en mí mismo, o que, no sé, como que si me expreso no me van a querer, por como soy. Y desde ahí, pues, empieza a montarse todo, ¿no? Todas las emociones, la parte mental empieza a estructurarse. Mejor me callo o hago esto o hago lo otro, o voy a aceptar lo que me dicen. eh, no voy a poner oposición, voy a seguir lo que están diciendo, como se suele decir, sin rechistar y aceptar aunque no me guste. Desde ahí es cuando podemos empezar a trabajar, desde ese sentimiento. Cuando empezamos a llegar a ese punto de me achico, me quedo pequeño, ¿y qué más hay ahí? ¿Cómo me siento? ¿Y a dónde me lleva esto? ¿En qué otros momentos me he sentido así? Lo mismo no surge solamente en ese momento, lo mismo me he sentido así en otras situaciones. Muchas veces el inconsciente, ese lugar en donde se guardan todas las experiencias que hemos vivido, tanto hayamos aprendido de ellas como no, como si no hemos aprendido, siempre se guardan todos los detalles que vivimos y, y desde ahí, pues, en ese baúl, eh, a veces a través de la sensación, podemos llegar a obtener algo. Muchas veces no llegamos a obtenerlo, ¿no? Pero a sacarlo de manera consciente. Ah, quiero esto. Pero el inconsciente nos lo muestra. ¡Pum! Acuérdate de esto. ¿Te acuerdas esto que te pasó? Te sentiste igual. Y te viene la imagen. O te viene una sensación que era como en aquel momento.
o cómo te ocurrió en el momento en el que em, o los amigos te dijeron algo y te quedaste así apocado o apocada. Sí. Desde ahí es cuando podemos empezar a indagar más, estamos profundizando más en esa sensación, estamos llegando a ese proceso de poder trabajar con ello. Sí, al final es la única forma de lograr un cambio, el trabajar en el fondo, en el sentimiento que hay por debajo de las emociones más superficiales, ¿no? Fijaros que hemos empezado, ¿no? El cómo te hace sentir o no, los motivos por los que te callas. Pues me da vergüenza o me da miedo que me levanten la voz o que reaccione de una forma inadecuada, ¿no? Esos son como las emociones más claras, entre comillas, no siempre claras, pero bueno, son como las más visibles y las más llamativas, ¿no? Pues si reaccionamos o nos callamos o lloramos, pero conforme vamos entrando ahí, vamos encontrando otros sentimientos más profundos, como comentaba Gaby, ¿no? La desvalorización, el soy poca cosa, el no confían en mí, no soy importante. Ahí es donde está el verdadero aprendizaje, ahí es donde está el trabajo, porque podemos entender cuáles son nuestras necesidades a nivel emocional y empezar a darnos a nosotros mismos eso que siempre hemos estado buscando y esperando que los demás nos lo den. Entonces, ese es el trabajo real, porque ahí cuando yo trabajo en el fondo es cuando realmente va a cambiar lo de fuera. Es como si tengo un manzano y me está dando manzanas y a mí no me gustan las manzanas, no me sirve de nada cortarle las ramas, tengo que cambiar la semilla. Pues esto sería algo así. Si yo me obligo a hablar o me callo para evitar un conflicto, estoy en la superficie. Tengo que profundizar para ver qué es lo que hace que yo me comporte de esa forma, cómo me siento cuando me comporto así. Y como decía Gaby ahora, al ir profundizando en las emociones, el inconsciente es como si se abriera y dijera, aquí quieres trabajar conmigo. Y entonces ese baúl de los recuerdos emocionales se destapan y entonces es cuando te vienen imágenes que a veces decimos, pero esto, ¿qué tiene que ver? ¿No? O esto no es importante. No, te lo ha traído tu mente inconsciente, además no has tenido que hacer ningún esfuerzo, sino que te ha venido, pues eso te está indicando ya que hay una situación ahí que te impactó y que empezó a condicionarte, si es el caso de hablar o de callarse, pues esa situación te ha condicionado para que tú sientas ese miedo o las emociones que se estén moviendo en ti y hace que al final te calles, ¿no? Entonces aprovecha esas imágenes que te manda tu mente para empezar a hacer una limpieza ahí, ¿no? Caro, por ejemplo, dice, eso es lo que siento, que no soy importante. Ahí está. Ahí es cuando ya empieza desde me hago más chiquitito, no soy importante. Y cuando llegas ahí, eh, ¿con quién has sentido esa sensación? ¿En qué situaciones? Porque muchas veces esto puede que lo sintamos en muchas situaciones ahora mismo, pero a veces nos viene como ¡fum! Algo con alguien. Ahí en ese momento me sentí que no era nada importante. Y muchas veces, en estos casos, muchas veces suele ser gente que nos importa, ¿no? Que de alguna manera nos importa, ya sean amigos o familia o profesores, que para nosotros cuando somos pequeños pues son muy importantes. Y, mentalmente puede que le quitemos importancia. Si solo me dijo, anda ya, pues fue una tontería. Pero ¿cómo lo sintiste? Ese anda ya, el gesto ese de, da igual, o sea, yo no soy importante. Mentalmente no lo pensamos, yo no soy importante, pero emocionalmente sí que lo llegamos a sentir. Eh, Estaba pensando también en el tema de la exigencia, que también es algo que surge mucho, ¿no? Desde el silencio. Eh, Empezamos a dejar de expresar, ¿no? Y una parte de nosotros por dentro dice, venga, hombre, pero ya estás otra vez, ¿no? Pero di algo, no te calles, ¿no? Empieza ahí como la tensión, como si nos estuviese empujando, ¿no? Desde dentro. Y desde ahí surge la rabia, ¿no? La exigencia, el muévete, 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 rabia, rabia. Y, y empezamos a forzarnos a nosotros mismos. Una exigencia que recae sobre nosotros, que nos carga más.
y que al final no nos ayuda. Cada uno lo enfoca o lo maneja de una manera totalmente distinta. Al igual que hay gente que puede desde la tristeza quedarse como poquita cosa, entrar en esa sensación de como si me faltara el aire, como si me costara respirar, como si respirara menos, como si no necesitara tanto oxígeno. Y entonces me hiciese más pequeño. Y desde ahí, pues a lo mejor aquí no me ven. Y esas personas, pues, nunca entrarían en esa parte de la rabia de, venga, yo tiro para adelante porque parece que no puedo, pero venga, di algo, di algo. No, no, directamente se mantienen al margen y ya está. Eh, ¿Tendrían una sensación distinta? La emoción sería distinta, pero el fondo puede ser el mismo. Pueden sentir los dos que poca cosa que soy, que no, o que no soy suficiente, que no puedo expresar, que lo que voy a decir pues no tiene importancia, si lo digo o si no. Y los dos están en emociones distintas, pero el fondo es el mismo. Por eso decimos de trabajar desde el fondo, porque las emociones pueden ser muy cambiantes. Podemos estar sintiendo rabia y luego tristeza y luego pasar al miedo, pero tener un fondo mmm, que está en común a esas tres emociones. De hecho, Y desde ahí, sí, sí, no, perdón, sí, sí, y desde ahí es donde podemos empezar a trabajar. que de hecho eso que estás comentando ahora es lo que suele pasar en las parejas, que a veces decimos, es que somos tan diferentes y el fondo es el mismo, simplemente que cada uno lo expresa de una forma distinta y parece que fueran opuestas, ¿no? Pero simplemente es como es la naturaleza que busca el equilibrio. Si hay una persona que es muy, muy responsable, pues la otra tenderá a ser irresponsable porque imagínate, dos responsables se matarían, ¿no? Entonces es como que la vida busca ese equilibrio. Que luego el que tiene el papel de o el rol de responsable se puede quejar de que es que el otro no hace, pero es que a veces es uno mismo el que no deja que el otro haga, porque actúa desde la necesidad. Con el hablar es lo mismo. Siempre, si hay uno que se calla es porque el otro a lo mejor habla más y como ocupa todo el terreno y entonces uno pues termina callándose. Eh, pero, como decimos, si vamos profundizando, al final la necesidad o lo que está buscando cada una de las partes es la misma, aunque se muestre de una forma distinta, pero al final el fondo es el mismo. Y solo cuando nosotros trabajamos en nuestro fondo podemos entender cuál es el fondo del otro y ahí es cuando empiezan a cambiar todo, ¿no? Las relaciones, las conversaciones, el entendimiento y se genera esa empatía, pero una empatía real, no voy a ser lo que sería más el normalizar, ¿no? El venga, va, no me voy a enfadar porque yo sé que lo ha dicho con buena intención. Ya, pero si te enfada, te enfada. Pero en cambio, cuando tú te vas trabajando, puedes entender más al otro desde dónde está haciendo las cosas y eso, por supuesto, que mejora las relaciones porque hay un entendimiento, ¿no? Y que va a permitir esa comunicación más fluida y más cordial, no estar en esta tesitura que es de lo que estamos hablando hoy, el mejor me callo, ¿no? En plan, bueno, evito el conflicto. Al final el conflicto es solo una situación que nos desestabiliza porque no sabemos gestionar las emociones que están sucediendo ahí. Pero si aprendemos a gestionarlas, sobre todo, bueno, lo que nosotros compartimos es la educación emocional Jaume Campos, que es un trabajo real, profundo y verdadero. Cuando gestionas desde ahí, te das cuenta de que los conflictos no son conflictos, sino son oportunidades para poder entenderte y aprender, conocerte mejor y vivir la vida de una forma diferente, no tanto como una carga de a ver qué me va a pasar hoy, es que siempre llevo la negra, tengo muy mala suerte, no desde ahí, desde esa carga, sino más bien qué me va a venir hoy que puedo aprender de esa situación. Entonces, fijaros qué importante es el empezar a escucharnos, a escuchar nuestro cuerpo, nuestras emociones y poder gestionarlas desde ahí. Lo que está claro que en ningún momento forzando, intentando llegar a un sitio donde no estamos, vamos a conseguir nada. Lo único que vamos a hacer es tensionarnos más internamente. Puede que consigamos técnicas nuevas, parece que voy mejorando,
pero la sensación de fondo sigue ahí y volverá a aparecer y la podremos tapar, pero seguirá surgiendo y resurgiendo y hasta que no le prestemos atención y veamos qué es lo que necesitamos o qué es lo que habíamos necesitado en algún momento y no pudimos obtener emocionalmente. Y cuando lleguemos a ese punto en el que entendamos nuestra necesidad, lo que necesitamos y el que nos conecte con ese motivo real, emocional, que hace que nos callemos, ahí es cuando podemos llegar y poder dárselo nosotros. ¿Cómo llegar hasta ahí? Como normalmente se puede ir llegando solo según vas aprendiendo, ¿no? Jaume Campos, que es el creador del método DIP y de la educación emocional, Jaume Campos, fue el creador y antes que él no hubo nadie que creara esto, ¿no? Por lo cual él llegó por sí solo a base también de apoyarse en otras personas, a través de las que también aprendió y no, pero él llegó a desarrollar eso y llegó hasta esa conclusión, pero a base de ir probando, porque la personalidad de una persona en ese momento, como la suya, llegó a dar con la clave a base de probar, porque su forma de ser es así, investigar, mirar, a ver qué es esto, pero no todos somos así. Y al final es toda una vida para llegar a este punto. Y ahora lo tenemos aquí en bandeja. Toda una vida resumida y comprimida y así de fácil, ¿no? Y yo directamente, bueno, nosotros lo hemos experimentado y lo experimentamos cada vez que hay una sensación o algo, un impacto o algo que nos saca de nuestro centro, pues tenemos esas herramientas para volver a entrar, volver a conectar, qué es lo que nos pasa, dónde nos sentimos. Y eso se aprende a base de ir poco a poco y sobre todo si tienes a alguien al lado que te pueda enseñar y te pueda acompañar en ese proceso, es algo fundamental. Porque alguien que no entienda sus emociones no te puede enseñar de las emociones. Solo alguien que haya trabajado y que haya llegado hasta ese punto y que entienda cómo llegar, te podrá ayudar para llegar a ese punto, a que tú puedas llegar a entenderte, a conocerte. Porque coger un libro y mirarlo y leerlo, te podrá abrirte la mente, podrá cambiarte el concepto, pero a la hora de la verdad, llegar hasta ahí y gestionar tus emociones no va a ser real. Sí, porque lo hacemos desde la mente. Así es que, bueno, de hecho es lo que han comentado siempre los alumnos, ¿no? De los talleres que vamos haciendo. A mí cada vez me encantan más y los recomiendo con más ganas porque son muy intensos, muy cercanos y se vive una experiencia muy real, ¿no? El otro día Dolores lo decía, ¿no? Es como, es esto lo que me faltaba. Yo que le había leído mucho y he hecho otros cursos, incluso también de emociones, pero es como que algo faltaba y era esto. Entonces, ver esos aprendizajes, ¿no? Y esas conclusiones que te comparten los alumnos y que nosotros estamos viendo y experimentando y que además nosotros seguimos aprendiendo también, ¿no? En cada curso es una experiencia preciosa. Pues bueno, os invitamos a todos a que os animéis. Ya próximamente probablemente saquemos o hagamos otra vez los talleres. No sabemos todavía fecha, pero bueno, la intención es hacerlas. Así es que seguir atentos en estos Facebook Live. Por supuesto, también se comparte muchísima información valiosa, así es que verlo, si no podéis estar en directo, ver la grabación, compartirlo también, porque a veces puede costar a lo mejor entender o integrar, porque todo el tiempo repetimos que es una experiencia, pero hay que ir entrando en esta información para, bueno, para que lo vayamos entendiendo. Y entonces a veces es algo nuevo, diferente, que nadie ha hecho y nos puede sonar un poco, no sé si raro o espeso o difícil de entender. Pero bueno, como os compartimos desde nuestra experiencia y la gente que lo va haciendo también es algo real bueno, que merece la pena. Así es que
os invitamos a que nos sigáis. La semana que viene tenemos otro tema súper, súper interesante que seguramente hemos vivido con intensidad dentro del confinamiento y os lo estaremos comunicando, así es que manteneros atentos. Muchas gracias por estar ahí y nada, a nosotros nos encanta poder compartir todo esto y seguir tratando diferentes temas que al final nos están tocando en nuestro día a día o puede que nos haya pasado hace tiempo o incluso nos llegara a pasar. O sea, el tema de las emociones están ahí y no van a parar. Uh -huh. Así que ya es hora de coger las riendas de tu vida y empezar a entenderte. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Gracias. Chao. Chao.